Buena muchachos, ¿cómo se encuentran? Definitivamente hemos... ¿Cuánto tiempo? ¿2 meses? 2 meses. 2 meses que no teníamos video. Sinceramente el laboratorio de Bastardos sin Gloria se quedó sin ideas. Explotó, caducó, gente renunció, gente se agotó. Y nos dimos un tiempo. Como entre las relaciones, ahora nos reconciliamos y dijimos... ¿Cómo es que podemos empezar, weón? Las Claro. ideas a veces no son claras, po. Pero me acuerdo que una vez un científico importante dijo que cuando no sepáis qué hacer, vuelve a lo básico. Exacto. Vais y practicáis lo básico y eso te fortalece, po. No sabemos si eso aplica con nosotros, pero ahora lo vamos a averiguar. Claro. En este caso, con nuestro querido juego de cartas, queremos ver un poco lo básico de lo básico, po. Como lo van a ver ahora, este podríamos decir que es una nueva saga de videos que es guía para bancos para jugar cartas, mitos y leyendas. Claro. Guía para Todos el en algún guía para el momento. mancomitero, así pongámosle. Guía para el mancomitero. Eso, ahí está, más acorde a- al, bueno, ya se me fueron las palabras. Al tipo de personas que somos, porque todos en algún momento fuimos bancos, algunos lo seguimos siendo. Pero es importante que, bueno, sabemos que es bastante complejo para mucha gente entrar a jugar mito y leyenda, sobre todo primer bloque, pero más que todo es complejo para aquellos que quieren competir, porque no todos están al tanto de que el juego, por distintas características que tiene, se ha vuelto complejo innecesariamente porque por tema de resolución de jugadas, de habilidades, de los productos, el orden que han salido, de dónde a dónde es primer bloque, en qué Claro. producto viene esa carta, todo eso es todo un caos y prácticamente si no tenéis conocido un guía que te ayude, estáis prácticamente en la deriva y podría estar harto rato huellando, pues, y a veces esa cuestión genera frustración y termina a veces solamente jugando con los amigos, po. Claro, Y de repente también querís involucrarte a jugar con otras personas, claro. un ambiente que es bastante Es, como decirlo, es medio denso, es complicado, es complicado. sí, No, y aparte que no hay todos una tienen la dualidad, paciencia. po, No todos tienen la digo. paciencia para explicar, y para ese compadre que no tiene la paciencia, que no tiene las ganas de ir a contestarle a algún novato que esté empezando, le manda este videito y se evita toda esa pega. Y también, obviamente, para el muchacho que está empezando, que va a ir donde el tío Sergio, donde el tío Tutu. Tío Tutu, tío Sergio, ¿cómo lo puedo hacer para empezar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Para qué sirve el lorito? ¿Por qué el Magdato dispara y no es continua? Todo eso se va a aclarar, se va a aclarar en esta saquita de video. Bueno, poniéndole el parche antes de la herida, queríamos decir que esto no estaba pasando propiamente tal en lo que son los documentos oficiales del juego. En este caso, el DAR de 2021 de primer bloque y también los distintos FAQ que han salido, que eso también va a ser incluido dentro de esta saga de videos. Saga. Sal. La Sí. cuestión parece los caballeros del Zodiaco. Eres maricón, se acuesta con cualquier huevo. Vamos a pasar Eh, por 12 casas. Exactamente. Es que esta cuestión la puede ver de distintas maneras, pues en distintas dimensiones, pues. Claro, Lo podéis ver como que estáis entrando a una carrera a la U y este es prácticamente intro a las mitos. claro. Después vamos a pasar a cálculo de daño directo 1, cálculo de daño directo 2, Claro. ¿cómo se llama? Mazos combo avanzado, práctica profesional en el reino de los duelos. Claro. Y después ahí así tu tesis de grado ahí en la Nacional de Mito y Leyenda. Claro, la tesis tiene que ir con el título Mitos y leyendas. ¿Podemos ver las mitos en otra dimensión? Y ahí con la portada con Marcarian y toda la... todo el chiste. Así Sí, vos. que... Mitos y Leyendas, el gran problema de los mazos sagros. ¿Por qué ya no se juega control? Claro, esto es una guía espiritual. Esperamos que sea una Biblia o su documento
Un apoyo obviamente, porque hay mucha gente que en este país no lee, hasta el día de hoy no lee. Leer es saber, señor. Es un gran Esta es poder. claro. Y el problema es que también nosotros entendemos porque, como sabemos, el target de muchos de los jugadores actuales de primer bloque son personas entradas ya en la adultez, po, arriba de los 25 años, promediando yo creo que 30, 35, Claro. por ahí, y que fue cuando estuvieron siendo adolescentes niños y ahora tienen los recursos para adquirir estas cartas. Entonces son personas que tienen trabajo, están estudiando, tienen familia, y el tiempo para dedicarle de repente a aprender estas cosas es como que no lo tienen al tanto y lo van aprendiendo sobre la marcha y muchas veces por las malas. Claro. Entonces vemos que muchas veces el contenido audiovisual es de mayor utilidad para entender este tipo de cosas. Igual tenemos que también nuevamente poner el parche sobre la herida de que también podemos cometer errores y somos abiertos acá a recibir críticas, hacer alcance de alguno que podamos cometer, porque pese a todo sabemos que el DAR del 2021, pese a que complementa mucho lo que fue el 2005, tiene sus fallas. Porque la persona también la hizo un humano, entonces también se puede equivocar y no resuelve muchas cosas que de hecho podrían agregarse al FAQ, pero periódicamente no se están sacando, entonces siguen ahí volando. Entonces nosotros podemos dar nuestra interpretación, más no una respuesta oficial. Pero ahora que estamos empezando por lo básico, quizás no tenemos que ahondar tanto en eso. Bueno, cuando decimos lo básico es lo básico. O sea, estamos hablando de, bueno, como empieza toda cátedra de una clase en la educación superior, podemos partir con una introducción, po. Con la introducción, claro. En este caso, mito y leyenda, como lo hice ahí la diapositiva, voy a hacer como el profesor más penca de la U, voy a leer. Es un juego de cartas coleccionables chileno basado en mitologías universales, creado en el año 2000 por la desaparecida editorial Salo, precisamente en este caso por don Mauricio Herrera. Bueno, como lo dice ahí propiamente tal, un resumen bastante general, es un juego de cartas coleccionable, un TCG chileno. Y ahí está en parte mucha de ¿cómo decirlo? Del cariño, del arraigo que tiene el juego, de que aparte de ser un producto nacional, que uno podría decir que hasta indirectamente genera un grado de orgullo del que sea de donde tú venís, también tiene una ventaja económica de que al no tener los problemas de importación, de aduana, que tiene por ejemplo TCG internacionales como Magic y Yu-Gi-Oh, es más barato, es más accesible. Y como muchos recordamos, este juego de verdad es accesible, po. Todos con el Turo conversamos de que bueno, el juego tú lo encontrás en todos lados, po. Sí. Hasta el kiosco de la esquina, bueno, que ya ahora es prácticamente una casa ocupa de algún punky tirado por ahí. Había alguien vendiendo cartas mitos, po, weón. Claro. Y ahí en almacén, cartas mitos. Y ahí a comprar y volvíais con sote cartas mitos, po, weón. A comprar pan y volvíais con cartas. Por esa weá te gastáis el vuelto, po. Después tu madre decía, como chucha, el pan más caro del mundo, po. Claro. Y hay el mercado, cartas mitos. Entonces había en todos lados, po. Y muchos, ¿cómo se llama? Muchos tenían las ganas de jugar porque estaban en todos lados y el juego se fomentaba en las escuelas, po. Entonces es un juego que de partida como abarca mitologías universales, es un juego de cultura, es un juego que enriquece bastante lo que es la cultura general de... Exacto, era algo bastante familiar. Y yo recuerdo que allá por séptimo, octavo uno veía Historia Universal y le empezaban a hablar de estas cosas. De hecho, por ejemplo, da la casualidad que el año que sale Héroes de Chile, que fue creo que en el año 2008, 2007, coincide con el año en que yo estoy como en séptimo, octavo, donde se estaba viendo, bueno, la serie estaba saliendo en paralelo, pero se estaba viendo Historia de Chile. Entonces tú decías Manuel Rodríguez y tú decías, oh hermano, yo tengo la ultra real, weón. Decía el evento del abrazo de Maipú, oh weón, yo tengo esa promo, weón. Entonces muchas veces da la casualidad que uno esos elementos los veía, los reflejaba en la vida real. Claro.
De repente ahí le decía el profesor, oiga profesor, ¿por qué Manuel Rodríguez fue tan pulento en la vida real y era tan penca en las cartas? Y ahí tú podías entrar. No, las cartas eran brutal, po, Era weón. brutal, po, weón. Las cartas eran brutal. Sí, pues ahí el Balmaceda no se moría, po, weón. Pero En bueno, fin. esa es la pequeña intro que le damos a todas las personas, más o menos, para que vayan cachando como los inicios de lo que es mito y leyenda. Que es un TCG, obviamente. Esto, las mecánicas las vamos a ir añadiendo Sí, pues. a medida de que vamos aprendiendo también un poquito más. Pero aquí con el profesor Sergio, vamos. Si usted va a salir pulido de acá y va a terminar campeonando el torneo, asegurado. Vámonos con los componentes del juego. Exactamente. Bueno, los componentes del juego podríamos decir que prácticamente es una mesa cualquiera y una baraja de cartas. Una baraja de cartas que a sabiendas populares está componida de 50 cartas, una que es tu bote inicial y 49 cartas que componen tu baraja. Exacto. Bueno, las cartas, acá es una generalidad. Acá tenemos al gran Pepigot con habilidad, así que le han hecho, como han masacrado a mi muchacho. Vamos a ver los principales, bueno, todos los componentes que tiene la carta en su parte principal, que es la parte anterior. Sabemos que en la parte posterior está el logo de Mito y Leyendas que identifica el juego y que también delataba si la carta era real o no, porque era la clásica que, por ejemplo, Espada Sagrada creo que se pirateó y no tenía la R en la parte reversa y te decía, este concheto madre, hermano. Cacha que encuentro sacrilegio ahora jugar con ficha a veces, pero en esos tiempos habían cartas falsas, po, weón. Sí, pues, viejo. Sí, no, podéis comprarte cartones, pues, weón. Cartones de esos cartones que vos le pegáis ahí con la manito, ahí, con las cartas, pues, viejo. La wea. Ya. De su parte anterior, en términos generales, todas las cartas tienen coste. A la esquina superior derecha está el coste que indica la cantidad de recursos que necesitas pagar. Ahí vamos a ver más adelante el tema del oro, que es necesaria para poner esta carta en tu zona de juego. Todas las cartas tienen un coste. También tienen, en este caso, como es una carta de aliado, es el tipo aliado, tiene una fuerza y también tiene una raza. La fuerza es ubicada en la esquina superior izquierda, también identificado con un número natural grande, y abajo, por debajo de esto, se encuentra la raza de la carta. Está la característica que hubieron cartas de primer bloque que no tenían raza, pero Primera que ahora en la actualidad, también primera era, que no tenían raza, que al menos en primer bloque en la actualidad todas esas cartas se le han dado raza, pero por lo tanto podemos decir que ahora sí o sí todas las cartas de aliado tienen racita. Y esto es fundamental porque es importante para los formatos de juego que tiene en la actualidad primer bloque. También, bueno, tiene el nombre de la carta. Y una de las cosas que quizá era súper bacán del juego y que creo que varios también nos dimos el tiempo cuando éramos chicos y quizá hoy en día, el texto épico. El texto épico de la carta, bueno, era una reseña bastante relacionada con la carta, a veces parecía un poema, y yo lo encuentro genial. Sí. Y creo que es una de las cosas maravillosas ¿cómo decirlo?, identificativas del juego, que a uno le gustaba bastante, pese a que el texto épico, sí, era un distintivo, pese a que el texto épico en términos, o sea, en utilidad del juego no tiene ninguna. Como decimos, era algo único. No sé si los otros TCG efectivamente también tienen esta característica. Pero por ejemplo, la Afrodita yo la encuentro así, weón, tú leí y tú decís, están hablando de Afrodita, la diosa del amor y todo. Las cartas también tienen la caja de texto, que es donde se incluye la habilidad. Todas las cartas tenían habilidad, excepto los oros, que propiamente tal no tenían habilidad algunos, que eran propias de la edición, pero este Leo tampoco tenía habilidad, pero ahora lo masacraron y ahora sí lo tiene. Por lo tanto, todas las cartas que no sean oro tienen habilidad. También tienen una frecuencia, que ahí lo indicamos en esa pelotita. Esa pelotita indica la frecuencia de la carta, que ahí lo vamos a ver más adelante, los distintos tipos de frecuencia.
es importante también porque hasta cierto punto también es relevante para los tipos de formato de juego. Sobre todo cuando hablamos de formato chaya o también conocido como infantería, del formato preconstruido, entre otros. Claro. También en la esquina inferior izquierda, en pequeñito, pero no menos importante, de hecho también es otra de las cartas, de las curiosidades que tiene, o sea, todo de lo distintivo que tiene Mito y Leyenda, es que está incluido el nombre del ilustrador de la carta. Exacto. En CG creo que todos las identifican quién ilustró la carta, porque le dan el crédito correspondiente de su trabajo. En este caso, como TCG, que es Mito y Leyenda, una de las cosas que todos admiramos bastante acá, somos bastante fans, es precisamente el trabajo de los ilustradores, porque era característico, muy característico, Claro. muchas ilustraciones hermosas que uno decía, bueno, yo la quiero tatuaje, yo la quiero de cuaderno, yo la quiero de fondo de pantalla, yo quiero una foto, una carta gigante con la firma del ilustrador, porque de verdad el arte acá en Mitos es de 10 de 10. También tiene en la esquina inferior derecha el número de coleccionista, que es para identificar bueno, en sus tiempos, en la época Salo, era para identificar de qué edición correspondía la carta, y hoy en día también sirve para identificar a qué producto pertenece, o efectivamente de PBX, que es hoy en día primer bloque extendido. Exacto. Es los componentes de la carta. Obviamente acá igual hay una diferenciación de que cuando la carta no es un aliado, la fuerza y la raza no van dentro de la carta, y va ahí en cambio el icono del tipo de carta que es, ya sea talismán, arma o tótem, pero no el oro. El oro tampoco, el oro no tiene un distintivo en esa sección. Vamos con los tipos de cartas. Bueno, los tipos de cartas que tiene Mito y Leyendas, pues. Bueno, tenemos ahí, como se ve, tenemos los oros, que son los recursos para pagar las cartas que queremos jugar. A veces también para pagar habilidades, que bueno, es más que necesaria. Acá tenemos una colección icónica de cartas maravillosas, que muy buenas. Super meta. Hoy en día es el juego, po, weón. Claro. Weón, imagínate que en la época Sala ya la mesa redonda se jugaba como para tener bling bling nomás, po, weón, porque la vegetación animada ni se jugaba. Y el combo del Kuriel Picto con la mesa redonda ya vale callampa. También tenemos, bueno, los principales agentes con los cuales vamos a querer ganar el juego, que son los aliados para la gente inclusiva, con el icónico Barba Roja, súper aliado, que con el reward quedó brutal. También tenemos los talismanes o cartas que no van a la mesa, Claro. para el entendido, que son cartas con efectos inmediatos o que dejan un efecto duradero por el resto del juego, que pueden ser jugadas incluso a veces en fase, o sea, en el turno oponente, o cuando una acción en específico ocurra. En respuesta a alguna fase, algún suceso. Qué terrible este suceso. Efectivamente, cuando se desencadena algún suceso en particular, se puede utilizar eso los talismanes. Dios mío, te tiro un talismán que en este suceso. Oh, Dios mío, me jugó la red de Aracne. Así. Bueno, también tenemos las armas, que bueno, en primer bloque mucho tiempo valió callampa, porque lamentablemente no había muchas armas buenas, pero ahora hoy en día se le dio amor a ese tipo de cartas. Claro. Y son cartas que se equipan de nuestros aliados, a veces van en línea de apoyo, ahí vamos a ver las zonas de juego, que dan nuevas características al portador, que a veces le cambia la fuerza, les da alguna protección, les da alguna interacción. Todo eso puede generar las armas. También tenemos por último los totems, que son cartas que podría decir que son los apoyos. No sé cuál es como el equivalente que hay en Magic para los totems, pero en este caso, como digo, son apoyos que son cartas muy fundamentales. De hecho, si las cartas más potentes a veces son efectivamente los totems. Muchas veces los duelos se reducen a que alguien tenía cierto orden en juego.
Y como decimos, son de cartas de efectos bastante potentes. Cuando ves un tótem que se incluye en el mazo es porque esa carta es definitivamente demasiado útil. Claro. Esas son Demasiado las útil. cartas de soporte en sí, son fundamentales. La Los, composición de los la, tipos de cartas, pues. claro, la composición de la baraja tiene que incluir tótem, talismanes y armas. Tiene que tener una consistencia para que tu curva de oro y las habilidades de los aliados sean determinantes en el duelo. Si bien uno tiene que buscar la sinergia entre las cartas, muchas veces por el tipo de raza, tal vez no va a ir acorde, pero sí va a ser efectiva para que tú puedas terminar tu duelo. Ujú. Bueno, igual, así como un repaso, las armas siempre van a ser cartas que van a necesitar tener aliados en mesa o tener un aliado que lo porte para tener una interacción. El tótem no necesariamente, pero puede tener una interacción total. A veces puede interactuar con lo que sea los tótems. Claro, Lo mismo los aliados. claro. Pero que todos necesitan estar en juego para poder hacer su efecto. Normalmente Eso es claro, normalmente en los formatos va a haber una exigencia mínima de aliados. No así de soporte ni de oro. Uno, uno como Ahora que jugador, es un formato libre, pues. claro. Uno como jugador en los formatos más clásicos, que son Racial Edición, Racial Soporte Libre, piden una cantidad de aliados, tú colocas una cantidad de oros y el resto de cartas que te va a quedar en el espacio es donde tú tenés que ir jugando con talismanes, con totem y con armas. Como dice Exacto. Sergio, en un formato libre donde tú puedes jugar cualquier carta. Si queréis jugáis 50 oros, nadie Claro. te va a decir nada, Nadie pero se van a reír en tu cara. Claro, pero ahí no hay un mínimo aliado y los totem en ese formato ven una potencia pero inaudita. Se puede jugar un mazo solamente con totem, inclusive hasta se pueden jugar con pocos talismanes, aunque lo fundamental obviamente son los talismanes de apoyo para que esos totem hagan su juego, fluya el juego de la composición de la baraja. Sí. En el fondo la baraja siempre tiene que tener el equilibrio adecuado para tu estrategia. Tiene que siempre haber un equilibrio, o sea, un equilibrio y una consistencia, porque obviamente si ves que tu curva de oro es alta, vayas a jugar mayor cantidad de oro. En la clásica que de repente, eso también lo recordamos, que te dicen, ¿con cuánto oro juega mi mazo? Y todo te decía mínimo con 15. Pero te das cuenta, a medida que vais jugando, que vaya a contar que cada uno de 3 duelos te vaya a mulligan porque te salió un poco oro en la mano. Exacto. De que uno de 2 de cada 3 duelos, una carta de coste 5 no la pudiste bajar porque pasa que te salieron oro, pasaron los turnos y no robaste todo oro. Exacto. Entonces, esa cosa también tú la podías arreglar con el soporte, pues. Jugar cartas que te permitan hacer robo explosivo, buscar oro, acelerar el mazo, Claro. etcétera. Todo eso tiene que ir en consistencia porque o se llama, de nada te sirve tener todas esas cartas chanchas de coste 5, 6 que tienen habilidades totalmente potentes, pero que jamás vaya a llegar a esa curva de oro y que tu oponente hasta con bonitos chicos de coste 1 que te salen en todos los sobres de cartas te termina matando en 2, 3, 4 turnos. Exacto. Eso es lo que uno tiene que tener en cuenta cuando uno confecciona de los mazos. No vayas a estar metiendo 8 o 10 armas en el mazo si es que estáis jugando con 10, 15 aliados y te sale una mano de puro arma y no te sale ni un mono a quien chucha ponerle la caga. Exacto. Eso es lo Ahora, importante. Todas estas cartas también tienen frecuencia. Sí, pues, Aquí tenemos... exactamente. Bueno, la frecuencia va más que todo de la mano con el producto en sí, ya que el principal producto de todos los TCG son sobres. Sobres que tienen una composición de la frecuencia de ciertas cartas. La clásica es que tienes una carta que es de tono brillante, una carta de media infrecuente y una carta común. En este caso, Mito y Leyendas tiene todo eso. La carta que podría decir que viene foil es la considerada la carta real, que por lo general en los sobres clásicos venía una, hoy en día te vienen 2, que son bastante infrecuentes por lo mismo, porque tú sabes que te va a venir de las 12 cartas que te vienen en el sobre, 2 de esas. Exacto. Luego tienes las cortesanas, son consideradas cartas infrecuentes, que se caracterizan por el sellito rojo ahí donde indicamos en la anterior diapositiva donde se ubica la frecuencia.
hay que igual, así bueno, una fe de ratas que, por ejemplo, las cartas reales tienen su símbolo dorado. Eh, pero con excepción de espada sagrada, donde el símbolo era morado. Exacto. Es la única excepción, pero en todas las demás el símbolo es dorado. En el caso de las cortesanas, el símbolo siempre ha sido rojo. Y en este caso son cartas, como digo, infrecuentes, que en los sobres actuales te vienen de a 3 cartas en el sobre. Antes te venían en los sobres creo que 2 o 3 también. Y por lo tanto va a ser más complejo que te salga esas cartas por frecuencia. Y por último tenemos las cartas vasallas, que son cartas comunes. O sea, weón, todos tienen esas cartas. Todos lo tienen. Son cartas, como dijimos, muy comunes, que pese a todo eso, lo que también que es destacable en el bloque, hay mucha carta vasalla, mucha carta común, que es bastante usada. Claro. Bastante usada. No es como que vaya a ver un mazo con puro bling bling, no, ya se vaya a ver puras chayas, weón. A lo que nos referimos con chayas son cartas cortesanas o vasallas. Como se ve ahí en la imagen, tenemos 2 tipos de cartas vasallas, ya que las 2 son vasallas. En este caso, la clásica con el símbolo azul, pero también hay una con un símbolo verde, que son los oros con habilidad que salieron desde de Imperio, como era la Arca del Imperio, el Festín y el Águila Imperial. Estas cartas también son consideradas vasallas. Hoy en día Uno también, aprecio porque cuando se... ¿Ah? hoy en día también se suma grandes faraones, cartas de Ra, Sí, con una frecuencia defensores batalla, celtas, claro, sí, por defensores celtas, Ordafomor, Ordafomor, aunque ella salió con el símbolo azul, pero con el símbolo verde creo que salió... Ay, no me acuerdo qué otro en este momento, pero en fin. Porque pasa que hay el formato infantería en donde solamente puedes jugar con este tipo de cartas. Están permitidos muchas veces los oros con habilidad que califican en esta categoría, pero la gente se extraña porque siempre te dicen, el formato chaya son las rojas y azules. Pues, ¿y dónde quedan las verdes? claro. Pero después dice, son las que no brillan. Pero hoy en día hay muchas cartas vasallas cortesanas que tienen su tratamiento foil. Entonces, para que no quede duda, si tiene roja, azules, verde, son cartas que podemos considerar con esa calificativa de chaya. Exacto. Vámonos con las zonas de juego. Bueno, las zonas de juego, por ejemplo, Yu-Gi-Oh! Tiene, por decir así, sus zonas de juego bastante delimitadas, porque tiene un máximo de 5 cartas, de monstruos, 5 espacios, tenéis 5 espacios para cartas mágicas rampa. Ahora se han dio muchas weas como las 5 y todas esas weas, pero no voy a quedarme en el año 2000, en el año 2002, weón. Claro. Voy a quedar ahí. Pero en el caso de Mito y Leyenda no ha salido ese tipo de... Bueno, ha salido algunas veces algunas playmat que incluía las delimitaciones de la zona de juego. Pero por lo personal, o sea, por lo actual, todos los jugadores juegan con el playmat que quiere y todos los playmats no incluyen delimitación de zona del juego. Por lo tanto, son delimitaciones imaginarias, pero que todos tienen bien sabido dónde es y deberían saber dónde es, porque hay varias, como decirlo así, malas prácticas que tampoco son para acusar de decirle, este weón juega como el hoyo, ¿no? Que de repente, por el tema de espacio, muchos con el tema del oro, cuando los pagaban, los giraban o los daban vueltas. Claro. Pero ahora se sabe que la zona de oro pagado tiene propiamente tal su zona, que es bastante alejado de la reserva. Bueno, ahí está bastante gráfico en la imagen cuáles son las zonas de juego. Partamos por el mazo castillo, que es como la parte más central. Bueno, esto es como una representación, pero que tu cementerio, tu línea de defensa esté a la izquierda o a la derecha, da lo mismo. Pero si una de esas está a cierto lado, solo cierto tipo de carta tiene que estar. O sea, tu línea de defensa, tu línea de ataque y tu línea de apoyo tienen que estar al mismo lado. Tu mazo castillo, tu zona de oro pagado y tu reserva de oro tiene que estar en la misma línea vertical. Y en la misma línea vertical también tiene que estar tu cementerio y tu zona de destierro. Ahora, bueno, partiendo por el mazo castillo, por debajo de él se tiene que encontrar la reserva de oro. Ahí vamos a colocar los oros
que vamos a utilizar para pagar los recursos. Cuando utilizamos estos oros para pagar los recursos, se mueve hacia las zonas de oro pagado, que se encuentra por encima del mazo castillo. Entonces ahí queda bastante diferenciado qué oros tienes en reserva y qué oros tienes ya utilizados. Por eso es importante eso de que esas prácticas como de girar los oros, de darlos vueltas, no se hagan para evitar confusión. Luego tenemos la línea de defensa, que es la línea principal donde se colocan los aliados que nosotros jugamos. A estos aliados pueden jugarse dependiendo de la circunstancia del juego, desde la mano principalmente, a veces desde el mazo por cartas que buscan, permiten hacer eso, cartas que también pueden jugarse desde el cementerio porque su habilidad lo permite. Van a parar el 99% de los casos a la línea de defensa. Acá colocamos el aliado. También por encima de esta se encuentra la línea de ataque. El objetivo del juego al fin y al cabo es botar las cartas del mazo oponente, que el mazo al mismo tiempo representa tus recursos y también representa tu vida. Y entonces uno de los objetivos del juego es atacar para botarte cartas, y la línea de ataque se encuentra por encima de la línea de defensa a la misma altura de las zonas de oro pagado. Ahí es donde se colocan las cartas, donde se tienen que mover. Una vez que se colocan ahí, vamos a ver más adelante que ya no pueden ser utilizadas para defenderse, pero quedan ahí expuestas para demostrar, declarar, valga la redundancia, o graficar en la mesa de que esa carta está generando daño, quiere generar daño, queda manifiesto. En la línea de defensa, por debajo de esta, bueno, la línea de defensa obviamente están los aliados que no están atacando, y por debajo de esta se encuentra la línea de apoyo, donde se colocarán los tótems, armas que se puedan jugar en esa zona. Solamente estos tipos de cartas se pueden colocar ahí, a menos que, por ejemplo, cierta carta haga que otro tipo de carta, como un oro, o sea, como un aliado, un oro o un arma, se convierta también en un tótem y también pasa a formar parte de la línea de apoyo. O que se jueguen directamente la línea de apoyo, por ejemplo, de cartas que vamos a ver como Tiernamo, que hacen que de repente aliados se puedan colocar en la línea de apoyo. Luego, en el otro costado del mazo castillo, en este caso si pusimos a nuestra derecha nuestra línea de defensa, línea de ataque, línea de apoyo, tiene que ir las zonas que consideramos fuera del juego, que son el cementerio y el destierro. El cementerio es práctico que vaya siempre al lado del mazo castillo, eso ya es universal, eso siempre se ha realizado. Ahí van a parar las cartas que se botan del mazo castillo por daño directo, por daño de combate, que salen del juego porque son sacadas por habilidad que digan destruir, o un aliado que bloqueó y tenga menos fuerza. Si tú que bloquea a un aliado que tiene más fuerza, más va a parar allá. Los talismanes que jugamos también van a parar al cementerio, a menos que obviamente, reiteramos, la habilidad diga lo contrario, como el festín impío, que si se juega y hace su efecto se va al destierro. Exacto. Pero los talismanes se juegan ahí. Vamos a ver ahí que los talismanes son cartas que permanecen en un limbo y pasan al cementerio luego de ser jugadas, cuando resuelven sus efectos o son anuladas. Eso también, pues, cartas que son anuladas también van a parar al cementerio. En fin. Y la otra zona, que es el destierro, que por instrucción del juego debiera ir debajo del cementerio al costado de la reserva de oro. Pero que los jugadores prefieren a veces dejarle la parte superior, porque ocurre que muchos de los oros se destierran, y para evitar confusiones de que no, oye, se te voltea el oro de la zona del destierro a la reserva de oro, lo colocan arriba. Y que yo encuentro que está bien. No hago discusión, pero algunos somos más conservadores y nos apegamos a dejar la zona donde corresponde. Estas son las zonas de juego. Si bien hay algunas cartas que, por ejemplo, dando un ejemplo, bueno, está la Red de Aracne, que es una carta de efecto permanente, que es un talismán que genera un efecto que va a ser duradero hasta que se termine el duelo. Algunos jugadores la dejan en la parte superior, pero no existe esa zona como tal. Esa carta va a ir al cementerio. Esa carta evita que se logre jugar con el cementerio, con el destierro por el resto del juego. Entonces, muchos jugadores la dejan fuera del cementerio para recordar de que se jugó esa carta en los primeros turnos tal vez, y que se mantenga ese efecto por el resto del juego. Si bien claro. O sea, en el DAR lo dice, en el DAR dice que se trata de colocar como una zona de efectos permanentes la zona superior
al cementerio. Por encima del cementerio lo dije que podía haber, a veces colocan el destierro, se haría esta zona, pero que no es una zona propiamente tal. Si ya sabemos que después de eso la carta no va a retornar al mazo castillo por medio de baraje, ejemplo, juegas un Teta. El Teta es un aliado que si es destruido no se pueden jugar más tótem ni armas por el resto del juego. Pero ¿qué ocurre si esa carta va al cementerio? Propiamente tal va al cementerio y tú te la puedes devolver al mazo. Y no por eso vas a dejarla ahí arriba y decir, no, es que son efectos permanentes, lo tengo que dejar ahí. No tiene por qué ser así. Puede que exista, desconozco si existe alguna carta que contabilice los aliados o los talismanes desde el cementerio para generar algún efecto. Claro, esa carta que supuestamente está en la zona de efectos permanentes, tiene que estar en el cementerio porque se puede contabilizar esa carta. Si bien en la red de Aragne, como estamos explicando, una carta que impide que se juegue con el cementerio, con el destierro, sí se pueden contabilizar como cartas bonificables a un efecto de una carta que esté en juego. Un ejemplo bueno es Sir Gabriel. Independiente que se juegue una red de Aragne, Sir Gabriel sí puede bonificarse con las cartas que están ya en el destierro. Tipo, es distinto contar que a utilizar algo en específico como la Nimue que copia. Ahí ya no se puede. Exacto. Ya. Bueno, esto es... Y eso es lo que tenemos como introducción a las Miro, introducción al manco mitero. Claro, esto es una saga de videos, viejo. Esto va a ser bastante lentito, pausado. Vamos a ir explicando de cómo se compone una baraja, cuántas cartas van en un... Para que no se desesperen, no diga, oiga, pero les faltó explicar esto, otro, tío, tú, ¿cómo hace esto? ¿Cómo este suceso? Y todo eso. Vamos a ir explicando paso a pasito. Vamos a aprender a gatear nuevamente. Claro. Recién estamos cortando el cordón umbilical y todavía nos falta, pero más de 20 años para aprender, viejo, así que Sí. téngannos paciencia. Y recién descubrimos el fuego, cabrón. Claro. Estos videos no son de esos videos de 3 horas que los tenemos acostumbrados para que pongan Marco Antonio Solí ahí en el olvido y pongan los videos de nosotros. No, esto va a ser una saga de videos más cortos pero concisos. Ojalá que sirva, sea una guía para los que estén comenzando, los que estén retomando y para los que obviamente ahí tengo un amigo que quiero meterlo en el juego. Aquí está, viejo, aquí les vamos a dar alguna solución para que puedan empezar en este fantástico mundillo donde empiecen a gastar las ricas lucas. Así que eso, chiquillos, esperamos que nos apoyen y disculpar nuevamente por estar casi 2 meses ausente. Todo tiempo, sorry, cabrón. De verdad, esa es la idea, se va nomás, po. Y también no hay tiempo, man. Lamentablemente igual nosotros trabajamos. Sí, podría decir que eso es lamentable, pero lamentablemente también tenemos responsabilidades y la verdad, recién hace 2 días se nos ocurrió una wea. Claro, así somos así. Así soy. Espontáneos. Claro, Eso ya sé. claro. Así que eso, chiquillos, ayúdenos con un puta ahí dándole manito arriba en el botón de like, ahí suscríbanse y todas las demás weas que dicen los youtubers y todo el trajín demás. Así que eso, chiquillos, nos estamos viendo, cuídense. Chau, chau. Chao.